Muy buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a lo que hemos llamado Desde mi Hogar. Hoy estamos con la versión de discipulado, un tiempo elegido para compartir con todos aquellos que quieren vivir el proceso del discipulado. Estamos usando, por supuesto, como principal libro guía la Biblia y como un libro auxiliar que nos acompaña en este camino, en este transitar hasta formar la vida de discípulo. Es este material, el material titulado Sígueme, una invitación de Jesús a todos aquellos que quieren ser discípulos. Hoy estamos iniciando la segunda característica y que se titula Aprender a escuchar. Pero antes de introducirnos al tema, quisiera que me acompañen. Vamos a hacer una oración para que sea Dios quien nos guíe en todo lo que podamos compartir hoy. Oramos, por favor. Padre querido, en el nombre de Jesús, te entrego este momento, Señor, te entrego esta clase, esta reunión, esta charla, para que todo lo que podamos compartir con cada uno de los que están mirando este video sirva, Señor, para edificar su vida de discípulo y poder, como dice el título de la lección de hoy, aprender a escuchar tu voz. Necesitamos del auxilio del Espíritu Santo, por eso pedimos, Dios mío, a través de tu Espíritu, trae iluminación y entendimiento en tu palabra. Todo lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para aquellos que tienen el libro, estamos en la página número 85 y hoy vamos a trabajar hasta la página 89. Así que les pido que abran sus libros de Sígueme en esa página, que puedas tener tu anotador, ese cuaderno, donde estás volcando todas tus anotaciones, y una Biblia ahí a mano para estar leyendo los versículos. Antes de avanzar, creo conveniente recordarte cuáles son las 7 características que un discípulo debe desarrollar, y por eso debemos aprender a tener estas características, a trabajar en ellas. La primera, y la que ya terminamos de desarrollar con los videos anteriores, es aprender a estar con Jesús. La segunda, y la que vamos a empezar a profundizar hoy, es aprender a escuchar. Después vendría sobre aprender acerca de la sanidad, cómo operar en el terreno de lo sobrenatural. Después, aprender a influenciar en los demás. Seguidamente, aprender a amar. Posteriormente, aprender a orar. Y por último, y cosa no menos importante, aprender a administrar. 7 características de un discípulo. 7 características que tenemos que aprender a desarrollarlas. Por supuesto que es un proceso. En ese proceso, repito, no estás solo. Tenés tu mentor, tu discipulador, dentro del Centro de Vida Cristiana, tu líder de grupo pequeño, que te va a estar ayudando y orientando. Recuerda que el discipulado lo tenés que hacer con él juntos y transitar juntos este camino. Vamos a la Biblia, vamos al libro de Mateo, capítulo 4, versículos 23 al 25, característica del ministerio de Jesús. Mira lo que dice, Mateo 4, 23 al 25. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región al otro lado del Jordán. Estas eran las características del ministerio de Jesús. Jesucristo, cuando inicia su ministerio público, esa gracia y esa unción del Espíritu Santo se activó plenamente en él. Y él, por donde andaba, por donde iba, enseñaba, predicaba, sanaba y liberaba. Características del ministerio de Jesús. Ahora, ¿qué hacían los discípulos mientras que Jesús
operaba y trabajaba en este ámbito sobrenatural. ¿Sabe qué hacían los discípulos? Dos cosas. Primero, observaban cómo Él se movía, tanto para enseñar, para relacionarse con la gente y para operar sanidades y liberaciones. Pero en segundo lugar, los discípulos escuchaban cada predicación y cada enseñanza de Jesús. Inclusive, una vez que Él terminaba de dar esas enseñanzas o predicaciones a las multitudes, los discípulos se acercaban a Jesús y le hacían preguntas, y Jesús les explicaba. Por eso es muy importante notar que en la vida del discípulo es fundamental aprender a escuchar a Jesús. Saben que nosotros estamos acostumbrados a escuchar en una dimensión, en la dimensión natural. Escuchar auditivamente a través de este sentido que tenemos desarrollado en lo físico. Escuchamos los sonidos dentro de ese rango de frecuencia sonora que es propia para la capacidad auditiva del ser humano. Pero aquí lo que hoy queremos comenzar a desarrollar es aprender a escuchar en términos espirituales. Ya no más sensorialmente con los oídos en el aspecto material, sino escuchar con el espíritu, escuchar espiritualmente. Y ese es un ejercicio que todo discípulo debe comenzar y que va a avanzar en el desarrollo del mismo, de menor a mayor, aprender a escuchar la voz de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de nuestro mentor fundamental, que es Jesucristo. De última, discipulado es terminar siendo cada día alguien más parecido a Jesús. Jesús llevaba a sus discípulos a escuchar sus enseñanzas. Ahora, en Efesios capítulo 4, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que nosotros vivamos de acuerdo a lo que somos en Cristo. Y en Colosenses capítulo 1, yo les pido después que ustedes busquen esos dos capítulos. Les repito, Efesios 4 y Colosenses 1. En Efesios 4, repito, la Biblia nos enseña que debemos vivir de una manera acorde a nuestro llamado. Y en Colosenses capítulo 1 dice que andemos como es digno de Él, agradándole en todo. Ahora, ¿cómo vamos a cumplir este requisito, este pedido, tanto de Efesios como de Colosenses? Número 1, escuchándole a Jesús. No podemos vivir lo que Cristo quiere que vivamos si no le escuchamos a Él. De Él tenemos que recibir las indicaciones, de Él tenemos que recibir las directivas. La voluntad de Dios es que caminemos con Él. Repito, para caminar con Él tenemos que escucharlo. No podemos caminar en la voluntad de Dios sin conocer cuál es la voluntad de Dios. Y para conocer esa voluntad hay que escuchar que Él nos diga qué es lo que quiere, en forma general, pero también en forma particular. Por eso, la pregunta que puede surgir es, ¿cómo aprendemos a escuchar a Dios? Yo me imagino que desde que empezamos con este tema, vos que estás iniciando el proceso de discipulado, te hiciste esta pregunta. ¿Cómo aprender a escuchar la voz de Jesús? ¿Qué es lo que necesito para escuchar su voz? Dios siempre nos habla, pero ¿cómo puedo hacer para discernir que es la voz de Dios y no que es otra voz? La voz de mi pensamiento, la voz de mis deseos, la voz de otras personas, sugerencias, las influencias de la sociedad o la voz del enemigo. ¿Cómo hago? Bueno, hay 3 elementos fundamentales que yo quisiera que anoten ustedes. Eso va a aparecer aquí en la pantalla para que ustedes lo tengan presente. En primer lugar, para aprender a escuchar a Dios, debemos leer su palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra la base fundamental de todo el pensar de Dios, de todo el sentir de Dios. Lo que Dios es y cómo Dios quiere relacionarse con cada persona está revelado a través de su palabra. Y el apóstol Santiago,
en el capítulo 1, ahí desde el versículo 21 hasta el 25, nos da algunas indicaciones prácticas de cómo aprender a escuchar a Dios a través de su palabra. Te invito, por favor, que vayas a la Biblia, Santiago, capítulo 1, versículo 21 al versículo 25. Te espero un ratito para que busques ahí en tu Biblia. Muy bien. ¿Estamos? Santiago capítulo 1, versículo 21 dice así: Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone por obra es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Acá la palabra habla sobre, el apóstol Santiago habla sobre la importancia de ser un oidor activo de la palabra. Para ponerla por obra y para que esa palabra transforme nuestra vida. Decíamos que estamos en esta segunda característica aprendiendo a escuchar la palabra. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué voy a escuchar? Y eso debo definirlo bien. Debo escucharlo para ponerlo por obra. Mi primer predisposición y objetivo es ir a la Biblia para escuchar a Dios, pero ¿con qué fin? Con el fin de ponerla por obra. Los cristianos, de acuerdo a Santiago, y en la práctica lo vemos, se dividen en dos grandes grupos: los oidores activos y los oidores pasivos. Los oidores pasivos son todos aquellos que escuchan o leen la palabra, pero una vez que se enfrentan a situaciones específicas, particulares de la vida real, no la ponen por obra. Sin embargo, los oidores activos son aquellos que escuchan a Dios a través de las Escrituras y frente a situaciones particulares que deben resolver de la vida diaria, absorben, asimilan, incorporan y aplican esa palabra. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Santiago está diciendo. Entonces, en primer lugar, para aprender a escuchar a Dios, hay que leer la palabra, las Escrituras. En otro término, la Biblia. Porque a través de ella Dios no va a hablar. Cuanto más lees la Biblia, más vas a aprender a escuchar a Dios. No alcanza con escuchar lo que Dios me dice en una prédica de un fin de semana. No alcanza con escuchar lo que Dios me dice por medio de una prédica de YouTube o de alguna otra forma digital y que me permite a través de algún dispositivo. Tengo que ir personalmente a la Biblia. Tengo que organizarme diariamente, leer la palabra, y cuanto más leo la palabra, mis oídos espirituales y mi propio espíritu se van a ir sensibilizando y aprendiendo a escuchar a Dios. Lo segundo importante para escuchar a Dios es que debo tener al Espíritu Santo. Debo ser una persona nacida de nuevo. ¿Sabe que todos aquellos que hemos dado el paso de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la Biblia me afirma de que el Espíritu Santo pasa a ingresar en nosotros
y que pasa nuestro ser a ser templo y morada del Espíritu Santo. Y es el Espíritu el que tomará lo que tú lees y te hará entender. Eso Jesús dijo: yo me voy, pero enviaremos con el Padre al Consolador, al Divino Espíritu Santo. Dice que Él tomará lo mío y os lo hará saber. Él tomará lo del Padre, tomará lo del Hijo y Él nos lo enseñará. Por eso hay gente que lee la Biblia con un espíritu de crítica, a modo nada más de información, alejados de Dios y sin la convicción del Espíritu Santo. En ese aspecto no podrán escuchar la voz de Dios, porque es el Espíritu el que revela a Dios. Para aprender a escuchar a Jesús, tienes que tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Él te guiará por toda senda de verdad y justicia. Y lo tercero que quiero compartir, hablando de tres elementos fundamentales para aprender a escuchar a Jesús, lo tercero es que debemos orar diariamente, porque es a través de la oración que también nos comunicamos con Dios. Mire, cada vez que vamos a buscar oír a Jesús, tenemos que hacer este tipo de ejercicio espiritual. Número 1, la lectura. Número 2, la oración. Y número 3, dejar que el Espíritu Santo tome control de ese momento. Por eso debe ser un momento de quietud, un momento específico en el día que apartamos para tener intimidad con Dios a través de la palabra, a través de la oración, y donde sea el Espíritu Santo quien esté obrando en nuestro ser, hablándonos, revelándonos esa palabra que estamos leyendo en las páginas de la Biblia. Cuando nosotros oramos, le hablamos a Dios, pero predisponemos nuestro corazón para escuchar a Dios, para escuchar a Jesús. ¿Saben que antes de hacer algo, tengo que preguntarle a Jesús? La vida del discípulo es: no hago lo que yo quiero, hago lo que Cristo quiere para mí. Ahora, ¿cómo sabré lo que debo hacer? Preguntándole a Él. ¿Y cuál sería la actividad número 1 para saber lo que Cristo quiere? La lectura de la palabra. Pero solo la lectura. Repito lo que estuve diciendo. Acompañarlo con oración y permitir que el ambiente esté saturado de la presencia del Espíritu Santo. Yo te aseguro que haciendo esto y conjugando estos tres elementos, palabra, Biblia, oración y acción del Espíritu Santo, tendrás revelaciones profundas. Marcará tu vida, marcará tu ser. No volverás a ser el mismo. Dios te revelará su voluntad. Dios te mostrará lo que Él quiere hacer contigo. Vas a salir de ese lugar y de ese tiempo totalmente renovado, sabiendo que Dios te ha hablado. Y ese ejercicio, si perdura en el tiempo, vas a profundizar tu relación con Jesús como nunca antes. Es fundamental, entonces, la lectura de la palabra, la oración y el accionar del Espíritu Santo para empezar a aprender a escuchar a Jesús. Por supuesto que también el Señor nos habla por hechos cotidianos, por las circunstancias, por cosas que nos pasan. Todo lo que te pasa, sea bueno o sea catalogado como problemas o dificultades, también es bueno preguntarse: Señor, ¿qué me querés decir en esto? ¿Qué me querés mostrar con esto? Por supuesto que Dios también te va a hablar a través de personas, a través de hombres y mujeres que te traerán un mensaje, una enseñanza, a través de una predicación, a través de un estudio bíblico, a través de una charla, a través de un momento de consejería, a través de ese tiempo de mentoreo con tu discipulador. Dios te va a hablar de esas maneras, pero recuerda, tendrás ejercicio en tus oídos espirituales si tienes una fluida relación con la palabra de Dios.
Bueno, en esta sección vamos a abocarnos, por consecuencia, por lo que le acabé de decir, vamos a abocarnos a aprender a escuchar a Jesús por medio de su palabra. Así que tu Biblia será el libro de cabecera. Tu Biblia será el instrumento principal, fundamental, por medio del cual abrirás tus oídos espirituales para escuchar a Jesús, para ser el discípulo que Cristo quiere que seas. Siempre debe ser así. Y toda otra forma de escuchar a Jesús, a través de las circunstancias, a través de la vida diaria, a través de personas que te hablen, todo debe estar certificado, aprobado por lo que dice la palabra. Si alguien viene a decirte algo en nombre de Jesús y eso que te dice contradice principios y enseñanzas bíblicas, tú con toda seguridad le tienes que decir a esa persona que su mensaje no es de Dios y que lo que está hablando no está hablando Jesús a través de él. Todo lo que tú piensas o deseas que va en contra de lo que la Biblia enseña, tienes que decirte a ti mismo que lo que estás pensando y deseando no es palabra de Jesús. Y tienes que trabajar. Por eso es fundamental que conozcamos la Biblia, que conozcamos la palabra de Dios, que saquemos tiempo para leerla y no solamente para leerla, para estudiarla. Mira, te voy a decir algo que es una verdad. Nunca vas a tener tiempo para leer la Biblia. Nunca. Entonces tú me dirás, pastor, ¿entonces qué hago? ¿Y sabes lo que tienes que hacer? Tienes que hacer tiempo para leer la Biblia. No te va a sobrar tiempo. Porque nosotros como seres humanos, metidos en un mundo donde actualmente, más que nunca, se lleva un ritmo vertiginoso, donde las agendas marcan el ritmo de nuestra vida y las agendas son muchas, nunca nos va a sobrar tiempo. Entonces, dentro de tu agenda tenés que hacer tiempo. Si no tenés tiempo para leer la palabra y escuchar a Dios, estás haciendo algo que Dios no quiere que hagas. Entonces tienes que ver qué es lo que tienes que recortar de tu agenda, qué es lo que tienes que cambiar, qué cosa que está en una función importante no es tan importante, en un nivel prioritario no es tan prioritario. ¿Sabe por qué? Porque leer la palabra, orar y permitir que el Espíritu Santo te revele lo que lees de la Biblia es prioritario. Te digo, es lo número uno, es fundamental. A través de la lectura de la palabra y de la oración y de la revelación del Espíritu sobre lo que lees, se va a edificar tu vida. Tu vida tiene que estar edificada sobre la Biblia. Por eso es fundamental, es prioritario para tu salud espiritual y para tu desarrollo, en consecuencia, como discípulo de Cristo. Por eso, déjame recomendarte algunas cositas que vas a tener que tener en cuenta en este proceso de aprender a escuchar a Jesús. En primer lugar, tendrás que escoger un plan de lectura bíblica. Hay varios planes, pero por ejemplo, algo muy sencillo y muy práctico es determinarse de leer un capítulo de la Biblia por día. Un capítulo por día. Como objetivo, leo un capítulo. Es conveniente que arranques con el Nuevo Testamento, a partir de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, después te vas a Hechos, después Romanos, Corintios, así seguís hasta finalizar el Nuevo Testamento. Una vez que finalices el Nuevo Testamento, podés empezar a leer el Antiguo Testamento desde el Génesis e intercalar, leer Génesis y volver a leer Mateo, leer Éxodo y volver a leer Marcos, y leer un libro del Antiguo y volver a leer un libro del Nuevo. ¿Por qué? Porque esto de ser discípulo de Jesús es fundamental en nuestra vida en el Nuevo Pacto, lo que está revelado a partir del Nuevo Testamento, y es lo fundamental. Entonces llegará el momento en que vas a poder leer toda la Biblia y el Nuevo Testamento en particular varias veces. Una manera es esa que te recomiendo, un capítulo por día. En segundo lugar,
tenés que orar antes de comenzar a leer. Encomendar ese momento a Dios. Decirle: Dios, voy a ir a tu palabra, quiero aprender a escuchar tu voz. Señor, pido que el Espíritu Santo active mis oídos y traiga a mí revelación. Y que tú también me des paz, serenidad, y que disfrute un tiempo de silencio, de quietud y de calma espiritual y emocional para estar totalmente predispuesto a escuchar tu palabra. Ora. La oración cambia el ambiente y la oración te conecta con Dios. Lo tercero que te sugiero es que subrayes en tu Biblia todo lo que te llama la atención de ese pasaje que estás leyendo, de ese capítulo que estás leyendo. Por favor, no leas en forma salteada. Lee, como te dije hoy, con un plan de lectura, un capítulo por día. Bueno, subraya lo que lees y te llama la atención. Yo te digo un capítulo, si quieres hacerlo 2 o 3 capítulos, vos manejás tu tiempo, pero lo mínimo sería un capítulo por día. Subraya. Por eso también aconsejo que para tu lectura hogareña, tu lectura personal, tengas una Biblia a papel. Después a la iglesia podés venir con tu tablet, con algún dispositivo, pero en tu casa tenés la Biblia papel. Leerla a partir de ahí. Por supuesto, traerla a la iglesia también. Pero te digo, la lectura personal es conveniente que lo hagas con una Biblia en formato libro, en papel. Subraya, conoce tu Biblia, enamórate de ese libro. Lo cuarto que te aconsejo que hagas es tener un cuaderno de notas al lado. Y en ese cuaderno, por día de lectura, anotar un pensamiento que Dios te habló, que Dios te dio cuando leíste ese capítulo. Respecto a eso, ¿qué fue lo que leíste? ¿Qué fue lo que entendiste? ¿Cuál fue la conclusión? Número 5, ora. Una vez que sacás ese pensamiento y sacás esa conclusión, ora, preguntándole a Dios cómo Él quiere que actúes respecto a esa palabra que te llamó la atención. En sexto lugar, habla siempre con tu mentor o con tu discipulador. Cada tanto vas a tener tu reunión de discipulado, junto con ese líder, junto con ese discipulador. Allí comentale lo que estuviste leyendo. Comentale lo que Dios te estuvo hablando. Comentale los pensamientos que Dios puso en tu mente respecto a esa palabra. En séptimo lugar, pertenece a un grupo pequeño, donde puedas, no solamente con tu discipulador, sino con otros, compartir la riqueza de la palabra. Porque eso de compartir, eso de hablar el uno y después escuchar al otro de lo que Dios nos está hablando, nos enriquece. Y por último, desarrolla el hábito de lectura bíblica, aunque te cueste. Quizás algunas veces falles, quizás algunas veces no lo hagas. Bueno, volvé a empezar, esforzate, hacé que el hábito de la lectura sea el hábito principal que caracteriza tu vida. El hábito de la lectura bíblica para aprender a escuchar a Jesús. Vamos a la página 89. En la página 89 hay 2 preguntas personales que vas a tener que contestar al desarrollar estas páginas de esta segunda característica de la introducción a la segunda característica de un discípulo. La primera pregunta es: ¿cuándo leerás la Biblia y escucharás a Dios? Bueno, ahí tendrías que colocar el horario, el momento de cada día que vas a sacar tiempo para leer la Biblia. Y la segunda pregunta: ¿estás asistiendo a un grupo pequeño, a un grupo bíblico? Si lo haces, ¿qué te parece? ¿Se forma ahí una dinámica de compartir en cada reunión lo que Dios habló a cada uno? Si no tenés un grupo pequeño, por favor,
Conectate con la iglesia. Conectate a través del Facebook. Conectate los fines de semana en mesa de recepción. Hay un grupo pequeño esperándote para que seas parte, para que te enriquezcas en esto de aprender a escuchar a Jesús. Para terminar, quiero que juntos hagamos la oración que sugiere el material. Así que por favor, inclina tu rostro allí donde estás y ora conmigo. Señor, ayúdame a aprender a oír tu palabra para que pueda aplicarla a mi vida. Quiero construir sobre la roca para que cuando vengan los tiempos de tormenta, nada se derrumbe. Y también quiero que desde este momento y para siempre seas la base principal en mi vida. Enséñame a ser un hacedor más que un oidor de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, Dios te bendiga. No te quedes en el camino de este proceso hermoso, avanza, porque ser un discípulo de Jesús es la voluntad de Cristo para tu vida y para la mía. Dios te bendiga.